Buenas noches, bienvenidos a Nativa a Fondo. Es jueves 6 de abril y el expresidente Donald Trump ha señalado que el único delito que he cometido ha sido defender a nuestro país de quienes intentan destruirlo. Así fue su respuesta luego de que un juzgado en Manhattan revelara que ha cometido 34 presuntos delitos. Vamos con el reportaje de Mauricio Sagástegui sobre el tema. Es oficialmente el primer expresidente de los Estados Unidos que enfrenta cargos penales en la historia del país. 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros crímenes. Eso es un delito mayor aquí en el estado de Nueva York, independientemente de quién sea usted. Estas fueron las palabras de Alvin Bragg, el fiscal de Manhattan y quien lleva a cabo el caso del magnate. En la misma conferencia, el magistrado dijo que no permitirá a Donald Trump salirse con la suya, después de inculparlo de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por pagos de sobornos. Es un jurado indicatorio con 34 cargos de falsificación de documento mercantil. Bajo la ley de Nueva York es un delito mayor de falsificar documentos para cometer fraude, para intentar esconder o obscurecer otro crimen. Este es el documento con los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado que el gran jurado del condado de Nueva York le acusa al empresario. Por tal motivo, el último lunes, Trump viajó hacia dicha ciudad. A las afueras del tribunal de Manhattan, algunos simpatizantes y opositores de Trump se congregaron con la policía de por medio. Vestido con un traje azul oscuro y corbata roja, el exmandatario mostró poca emoción cuando saludó a una multitud reunida fuera de la corte después de ser conducido en una caravana desde su residencia neoyorquina en la Torre Trump. Trump se sentó con las manos cruzadas mientras presentaba su declaración en la que se declaró no culpable. En conjunto, los cargos conllevan una pena máxima de 136 años de prisión, según la ley de Nueva York, pero una pena real, si es declarado culpable en un juicio, sería casi con toda seguridad mucho menos que eso. Por eso tenemos una historia en la Fiscalía de Nueva York de ir a por los crímenes de cuello blanco. Mi oficina tiene los fiscales muy talentosos que han visto antes y han seguido adelante con cargos de este tipo históricamente. Con el temor que esta situación mortifique su camino a las elecciones del próximo año, Trump ha puesto a la venta camisetas con su rostro y el mensaje no culpable para recaudar fondos. Luego que terminara la audiencia, Trump subió la escalinata de su avión privado y regresó a Florida. Horas después, realizó una conferencia desde el inmueble histórico de Mar-a-Lago. Ante medios de prensa y simpatizantes, criticó la acusación formulada en su contra y dijo que está atravesando una investigación falsa que resultó ser una farsa. But they did it anyway because our justice system has become lawless. They're using it now, in addition to everything else, to win elections. Expertos en la justicia de Estados Unidos señalaron que, si Trump fuera condenado por el cargo de delito grave, enfrentaría una sentencia máxima de 4 años de prisión, aunque algunos expertos legales prevén que muy posiblemente se le impondrá una multa. Se supo que la imputación, incluso una condena, no evitaría que Trump continúe con su campaña presidencial para el 2024 y de momento es el gran favorito para ganar la nominación republicana según las encuestas. Mauricio Sagástegui, Nativa nos conecta. Complicada la situación que atraviesa el expresidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre este tema y hacer un análisis sobre todo en la parte legal respecto al expresidente de los Estados Unidos, y ya está con nosotros el diplomático y excongresista Harold Forsyth, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, bienvenido a Nativa a Fondo. Buenas noches, Nelly, mucho gusto. Sí, empezar con este análisis que es histórico para los Estados Unidos, saber que expresidente de la República venga siendo acusado con este abanico de delitos dadas a conocer por parte de la justicia norteamericana. ¿Es poco común en los Estados Unidos? No solo poco común,
Nunca ha pasado. Ni con un presidente en ejercicio ni con un expresidente. Hay una imputación a cargo del fiscal del distrito de Nueva York, el fiscal Alvin Bragg, un hombre muy interesante, un hombre de extracción popular que ha llegado muy lejos en base a su preparación y en base al estudio, ¿no? Y no le ha temblado la mano para llevar adelante este proceso de imputaciones, porque esa es la traducción más correcta de lo que significa indictment, ¿no? No son acusaciones, realmente son imputaciones iniciales. Y lo que se ha hecho el día de ayer es sentarlo allí en presencia del fiscal del distrito y del juez que lleva el caso, el juez Marchán, que dicho sea de paso es un hombre de origen colombiano, y para leerle los cargos que se le imputan. Buenas noches, Harold. Una de las consultas es que él ha señalado desde su casa en Mar-a-Lago que él dijo, nunca pensé que esto pudiera ocurrir. Este es un país que se está yendo al infierno. Y esa es su respuesta a las 34 cargos de falsificación de registros mercantiles ligados a sobornos para encubrir sus aventuras en el año 2016. Este proceso es muy distinto a los procesos que se siguen en Perú. Cuéntanos cómo, qué significa que te sienten, escuchen los cargos y qué vienen en los próximos meses para el expresidente Donald Trump. Claro, la Fiscalía del Distrito de Nueva York lo que hace es una imputación, o sea, está levantando cargos, pero todavía no ha formulado una acusación, ¿no? Y paralelamente, a diferencia del sistema que tenemos en otros países, por ejemplo en el Perú, hay también un juez que está presente en la audiencia. Entonces, mientras tanto, el siguiente proceso es el día 8 de agosto, donde Trump, a través de sus abogados, puede presentar los descargos a estas imputaciones. Es el 8 de agosto la fecha restrictiva. Y luego de eso se determina que la fiscalía, digamos, contraataca el día 19 de septiembre. Digo contraataca para encontrar el término más adecuado. El 19 de septiembre. Y finalmente, la fecha que fija el juez, ya con Trump presente definitivamente, para que el juez tome una decisión final, es el día 4 de diciembre. Ese día sabremos si el juez Merchan toma la decisión de iniciar un juicio, que son obviamente palabras mayores. Eso, digamos, es lo que se espera procesalmente. Ahora, haciendo una comparación entre las normas legales de los Estados Unidos y las normas nuestras aquí en el Perú, existe una situación como de poder hacer una comparación de cómo se lleva un proceso de esta magnitud a un exmandatario en los Estados Unidos y en el Perú. El Perú tiene una serie de casos, los expresidentes en su mayoría, por no decir la totalidad, tienen procesos legales. Pero, a ver, ¿qué se diferencia las normas jurisdiccionales de los Estados Unidos con la de nuestro país? Bueno, en Estados Unidos el presidente no es acusado durante su mandato, durante el ejercicio del poder. Está muy protegido constitucionalmente, salvo, por cierto, que haya pues una flagrancia extrema, cosa que nunca ha ocurrido en la historia. Si hay la supuesta comisión de un delito o de una falta grave, es el Congreso de los Estados Unidos el que actúa a través de un juicio político, lo que se llama el impeachment, ¿no? Primero se ve en la Cámara de Representantes y luego de eso, si se aprueba, la Cámara de Representantes nombra un grupo de ellos para que lleve el tema al Senado. Y el Senado simplemente escucha en silencio absoluto, solamente votan y se requieren 2/3 para que el presidente sea vacado. Es muy difícil que eso ocurra, nunca ha pasado en la historia, pero ha habido 4 casos en que se ha llegado a ese nivel con un presidente en ejercicio de sus funciones. Estos cargos que le están imputando a Trump son hechos cometidos antes de ser presidente. Precisamente, según dice el fiscal del distrito,
lo que ha hecho es toda una serie de esquemas, como se dice en inglés, ilegales, manejando dinero de aparente procedencia de la campaña electoral. Alguien podría decir que, por último, la campaña es un dinero que se entrega y que puede usarse libremente. En Estados Unidos eso no es posible. Los dineros que se entregan para una campaña, los aportes, son registrados escrupulosamente y solo pueden gastarse en los temas específicos de la campaña. Aparentemente, este señor utilizó ese dinero para una serie de cosas. Y eso es lo que forma parte de los 34, me parece, casos de estas imputaciones. Estamos en Pero, año preelectoral y una de las cosas que se ve, bueno, que él quiere ser candidato a la presidencia y extraña, bueno, a los analistas, a todo el mundo, que si bien Trump no ha bajado el nivel de la crítica señalando que los demócratas son los culpables, que Soros está detrás de su acusación, que es un país que una parte del país le está cobrando su defensa, digamos, a salvar al mundo, pero con un tono muy calmado. Hemos visto a un Trump en un tono que no ha alterado la voz, así también estuvo en el juzgado. ¿Se está preparando Donald Trump para ser candidato a la presidencia el próximo año, Harold? pero sin duda, y no solo eso, en medio de esta situación y precisamente montando una caravana gigantesca con un espectáculo, la verdad, impresionante de autos enormes, con avión privado, con helicóptero privado, el mensaje no solamente ante Estados Unidos, sino ante el mundo ha sido: yo soy un hombre de poder y voy a regresar al poder. O sea, aquí nada ha sido dejado al azar. Pero además de eso, en el momento en que viajaba a Nueva York, se soltó a través del Twitter o a través de las redes sociales la necesidad o el pedido de que sus simpatizantes apoyen económicamente para que de una vez la campaña empiece a nutrirse. Y según dicen los medios de comunicación, recaudó $7 millones. O sea, aprovechando aún esta situación, levantar dinero. Él evidentemente busca ser candidato, pero para ser candidato no solo hay que obtener la candidatura del Partido Republicano, que posiblemente lo logre, ¿no? Personalmente yo tengo la impresión de que no le va a ser fácil, pero asumamos que lo logre ya. Ganar la presidencia en noviembre de 2024 me parece muy improbable, ¿no? Muy improbable. En las últimas encuestas, muy serias, señalan que el 60% de los estadounidenses están de acuerdo con este proceso iniciado en Nueva York. Es un número muy alto, ¿no? De modo que, pero en respuesta a tu pregunta, sí, va a hacer todo lo posible. Es una maquinaria de poder y el Partido Republicano debe estar pensando muy en serio qué decisiones toman. Ahora, Sí. históricamente hablando, nos decía de que definitivamente es la primera vez que en los Estados Unidos un expresidente viene siendo acusado de tal forma. ¿Cuál sería, qué imagen se refleja a nivel internacional todo este caso de los Estados Unidos con un exmandatario? Que a mí me llama la atención positivamente es ver cómo la justicia funciona, ¿no? Allí no existe, pues nunca ha existido el concepto que es el cáncer de América Latina, que está muy de moda además, ¿no? Entonces, sabemos que América Latina está hecho hoy un hervidero, lamentablemente, a diferencia de lo que éramos hace algunos años. Las cosas ya no están funcionando bien en la mayoría de nuestros países. Pero el cáncer nuestro es la judicialización de la política, ¿no? Ya, en Estados Unidos eso no funciona. Para los jueces, para los fiscales, este no es un tema político, es un tema estrictamente procesal. Y eso sí creo que es un mensaje muy interesante para el mundo. Que Trump diga que está politizado y que es una acusación contra él y que él es la víctima, etcétera, etcétera. Bueno, él podrá decir muchas cosas, que dicho sea de paso al decirlas, está violando un mandato judicial.
Entonces, hoy los medios de comunicación en el mundo están señalando eso. Las cosas que él ha dicho de atacar el proceso judicial pueden jugarle en su propia contra y pudiera tener algún tipo de arraigo en los próximos días. No sé. Claro, y el reflejo de la ciudadanía estadounidense es que confía en el aparato judicial de los Estados Unidos y consideran de que el juez al cargo va a hacer muy bien su trabajo, situación que en el Perú no se refleja de la misma forma. Sí, pues lamentablemente en nuestro país hay una desconfianza tremenda en todas las instituciones, ¿no? En todas, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Y tendremos que hacer pues, un esfuerzo de reconstrucción muy grande para recuperar la confianza ciudadana, ¿no? Ahí el rol de ustedes, los periodistas, es fundamental, ¿no? ¿Qué posibilidades hay que durante este juicio hasta el mes de septiembre aparezcan más cargos contra Donald Trump, que no solo, digamos, ha sido visto por el tema de Stormy Daniels, sino también hay un tema con su empresa Trump Tower y hay muchísimas otras cosas que se están moviendo a raíz de esta denuncia? ¿Qué posibilidades hay de que la suerte de Donald Trump no lo acompañe esta vez? Pero es difícil decirlo en este momento. Me parece que, de acuerdo con las etapas que ya señalamos, no creo que se incluyan nuevos casos, porque legalmente Trump tendría derecho a la preparación y al tiempo necesario para poder responder, como decíamos, el 8 de agosto, que es su fecha, ¿no? Pero sí, hay ya 32 casos, que es muy serio, es algo muy serio, pero otros que ya se conoce, que tendremos que ver cómo se presentan. Por ejemplo, Trump, la acusación muy seria de haber retirado documentos muy clasificados y haberlos sacado de la Casa Blanca. Esos documentos tienen un trato muy especial, y se sabe que llevó documentos pues, afuera de donde debían estar. Esa es una acusación muy grave y probablemente es un hecho inclusive penal. Y aparte de otras cosas, hay además otra señora que es parte de la acusación, aparte de la señora Stormy Daniels, otra señora que trabajaba en Playboy, que ha formulado también una acusación similar, en la que ha habido dinero de por medio, ¿no? Entonces, es evidentemente una historia legal que seguramente recién comienza, pero lo que quería era complementar en el sentido de que este extremismo ultraderechista de los Estados Unidos evidentemente tuvo pues un eco en el mundo. Lo hemos visto en varios países europeos. En ninguna parte están en el poder en Europa, salvo alguien diría en Hungría, ¿no es cierto? Alguien diría en Hungría. Pero más allá de eso, Europa no es que haya comprado la tesis ultraderechista. Y en América Latina hay también una tendencia en muchos lugares a fortalecer esa línea de conducta. Eso perjudica enormemente a la democracia. Y América Latina por eso está en una situación de inestabilidad tremenda prácticamente en todas partes. En el año 2020 éramos la región con más democracias en el mundo. En el año 2020. Perdón, 2000, en el año 2000. Y hoy en el 2023, los especialistas señalan que los dos únicos países donde hay una democracia plena, hoy son plenas, ¿no? Son Uruguay y Costa Rica. Por supuesto que hay democracia también en muchos otros países, ¿no? Pero democracia no es lo mismo que legitimidad, ¿no? Hay democracias fallidas y hay democracias híbridas, como le dicen ahora, ¿no? Entonces, veremos también qué opciones se le presentan a nuestro país en esta etapa difícil que tenemos por delante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al diplomático y excongresista Harold Forsyth, que ha estado con nosotros haciendo este balance, este análisis
de lo que significa este proceso que se le viene al expresidente de los Estados Unidos. Muchas gracias, muy amable con nosotros. Hasta la Gracias, próxima. Nelia. Muchas gracias. Gracias, Hasta Paola. la próxima. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y retornamos en un momento. Volvemos en Nativa Fondo y quisiéramos, bueno, recordar un caso que fue fue dramático en el Perú, en Lima sobre todo, que se llamó el monstruo de Armendáriz, donde injustamente culparon a un afrodescendiente de ser el asesino de un menor de edad y acabó él bajo la pena de muerte. Es por esa razón que el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico está llevando a cabo esta obra, El monstruo de Armendáriz, donde se intenta, reflexionar sobre este poder judicial, esta sociedad llena de prejuicios, y para eso estamos muy contentas de tener a Daniel Cano, que hace del abogado de la víctima, y quisiéramos que nos cuente un poco de esta obra, por qué es importante en esta Semana Santa reflexionar de estos casos. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Paola y Nélida. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, a ver, primeramente si es que nos cuentas brevemente esta historia para remontarnos a la historia, valga la redundancia, y entrar en esta dinamicidad. Claro, por supuesto. Bueno, en primer lugar, la obra está basada, digamos, en hechos reales, ¿no? Obviamente hay unas licencias que el autor ha tomado para darle un poco de dinamismo a la historia, pero en líneas generales, en los años 50, en el año 54, se encontró el cuerpo de un niño, el cadáver de un niño ahí cerca de Armendáriz, ¿no? Con lo cual, cuando la policía lo encontró, al no saber quién había sido, se lo preguntó a un turronero que estaba cerca al lugar, y el turronero dio la declaración de que había sido un afrodescendiente que vivía cerca, en una covacha cerca de Armendáriz, ¿no? Luego todo el mundo lo creyó inmediatamente, ¿no? Porque era lo más evidente. Además, este afrodescendiente es verdad que sí era un delincuente, era un ratero, ¿no? De la zona, ¿no? Y inmediatamente, sin dudarlo, simplemente lo obligaron a confesar, ¿no? Eso es lo que en todo caso se dice en los expedientes. Luego se inició un proceso, digamos, un poco fallido, porque las pruebas eran bastante, digamos, insignificantes, no demostraba nada, ¿no? Y poco a poco se fue dando este proceso que finalmente concluyó con la ejecución de Jorge Villanueva Torres, ¿no? Que fue este afrodescendiente. Luego de algunos años, recién cuando se quiso volver a revisar el caso una vez que ya había sido ejecutado, se dieron cuenta pues, que las pruebas eran realmente sin sentido, ¿no? Y que el proceso estaba absolutamente fallido, por lo tanto lo declararon improcedente, pero ni siquiera se encontraron los expedientes, alguien los había desaparecido. Fue un caso bastante turbio y bueno, fue el último registro de pena de muerte que tenemos en el Perú, ¿no? Tú eres el abogado del monstruo de Armendáriz. Así es. ¿Qué reflexión, te hace ver ese papel para nuestro país, que está lleno de prejuicios racistas, ¿no? Prejuicios sociales, y en esa argumentación en la cual dices, pues claro, no hubo pruebas, pero acabó muerto. Cuéntanos un poquito de ese papel. Sí, así es. Me parece además que mi personaje en este caso representa mucho a estos jóvenes que recién salen, digamos, a la universidad, en este caso un abogado, ¿no? Que tiene la esperanza de encontrar justicia, ¿no? en el sistema, ¿no? Y se choca realmente contra la pared de la corrupción, ¿no? De, digamos, las influencias. Entonces realmente queda absolutamente devastado y decepcionado de todo lo que ve, ¿no? Él intenta al principio porque, como todos, él creía que también era culpable, pero poco a poco se va dando cuenta pues, que
En verdad, sí, claramente era un ratero, pero no era un asesino, ¿no? Y menos un violador de niños. Hubo pruebas incluso que no hubo violación, ¿no? Entre otras cosas que claramente daba a entender que no era culpable, ¿no? Pero aún así, pues creo que representa eso que a veces sentimos todos, ¿no? Esa impotencia de no poder hacer nada más allá de intentar un poco cambiar el sistema, un poco cambiar esta mentalidad, ¿no? De eso que dices, ¿no? El racismo, la discriminación, ¿no? En verdad entender que todos somos peruanos y al fin y al cabo tenemos que luchar juntos por una sociedad mejor, ¿no? Ahora, el rol de la Universidad del Pacífico es un tanto poner al contexto de ahora, de cómo se lleva un proceso, cuál ha sido la dinamicidad y el ángulo que le da la Universidad del Pacífico. Sí, creo que la Universidad del Pacífico ha sido, digamos, la plataforma, el espacio que ha permitido que esta obra se dé a la luz, ¿no? Y sí, creo que Malcolm Malka, que es el director de la obra, además él ha trabajado en facultades de Derecho, entrenando a abogados en litigio. Entonces, de hecho, aparte del ámbito teatral, también tiene esta noción de cómo debe pararse un abogado en un litigio, ¿no? Cómo hablarle al juez, cómo convencer al jurado y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí hay una disputa entre el fiscal y el abogado defensor, ¿no? Claro, porque surgen muchas preguntas para decir, entonces, si esto se pasa por un tema legal, ¿también habría habido alguien que haya tratado de defender al acusado? ¿Cuáles habrían sido sus argumentos si es que lo tuvo o no lo tuvo, ¿no? Así es, Finalmente. sí. Según tengo entendido, pues nadie quería tomar este caso, ¿no? En teoría todos tenemos derecho a un abogado, ¿no? Por más que no tengamos los recursos, sino siempre el Estado te tiene que asignar un abogado, ¿no? Y en este caso mi personaje pues no está tan convencido de aceptarlo, ¿no? Finalmente lo hace porque es un joven que quiere trabajar y que quiere hacerse un nombre, ¿no? Y finalmente ahí lo utilizan también bastante. Ya en la obra se van a dar cuenta. O sea, hay mucho que poder también investigar y ver cuál es el expertise que tienen los profesionales, en este caso en materia legal, para la defensa de un determinado caso. Y eso lo van a ver cuándo, si nos puedes dar, por favor, los detalles. Sí, claro. Estrenamos el viernes 7 de abril. Vamos de viernes a lunes en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que está en Jesús María, a las 8:30 de la noche, a excepción del domingo, que es a las 7 de la noche, y vamos hasta el 1 de mayo. Así que hay unas 4 semanitas ahí para que puedan ir a ver las funciones. Las entradas están a disposición en Joinas, en la plataforma de Joinas, ahí pueden adquirirlas sin ningún problema. Una de las cosas que estás diciendo es que has aprendido a ser abogado, digamos, un poco de cómo es, digamos, ese lado idealista. Pero quisiera que hables del abogado, digamos, el que acusa al monstruo de Armendáriz. ¿Cómo es ese pico a pico entre el abogado idealista que dice, oye, representa un poco el pensamiento crítico frente al abogado que representa los prejuicios? Sí, ahí Cuéntanos un poco. Ahí se ve un contraste grande porque, claro, el fiscal, que es más bien el Estado, el que acusa al monstruo Armendáriz por este caso, es mayor, ¿no? Ya tiene más experiencia en el Poder Judicial y pues es amigo del juez, ¿no? Un poco como que quieren manejar todo a su antojo para que sea una cortina de humo, ¿no? Que hasta nuestros días vemos que sucede, ¿no? Como lo toman como un show para que la gente esté distraída y por el otro lado la presidencia, que en ese caso era Odría, en los años 50, puedan hacer ahí alguna jugada sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Entonces les convenía realmente alargar el juicio y que sea la novela de la década, ¿no? Como para que la gente esté ahí pegada, ¿no? Estamos refrescando lo que en su momento pasó en nuestro país. Sí, tal cual, se repite la historia. Y más allá también es el caso de la víctima, del acusado. Contextualizándolo en estas fechas, le decía a Paola, bueno, el caso es ideal en estas fechas de Semana Santa, ¿no? Dado que amerita muchísima reflexión, análisis introspectivo de cada persona, para decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y sobre todo, quién fue Jesús y cómo también fue acusado siendo inocente. Así es. Entonces cala muy bien este tema y esta obra para que muchas personas en este fin de semana largo puedan asistir y puedan ser parte de esta obra. Sí. Creo que definitivamente van a encontrar ahí un paralelo, una reflexión que llevarse, ¿no? Así que creo que es una semana ideal también para ver este tipo de historias. No, además creo que esta obra nos sirve para reflexionar qué clase de país queremos ser, qué clase de país somos y qué clase, digamos, qué cosas o qué lecciones podemos aprender, ¿no? Obviamente dicen que los periodistas siempre llevamos esto a nuestro molino, esto para tocar temas que tienen que ver con lo que pasa, pero es inevitable para mí no hablar de las protestas que empezaron el 7 de diciembre, donde los policías han actuado
usando una carga racista, una carga, digamos, diciendo eres culpable porque no eres de Lima, eres culpable por solo estar acá, ya eres asusador, ¿no? Te terruquean. ¿Crees que hay alguna similitud en el pensamiento de la persona que ataca al monstruo Armendáriz, el abogado, y lo que nos ha pasado en estos últimos meses? Definitivamente. Creo que la historia del Perú está lleno de repeticiones, de déjà vus constantes, y creo que esta polarización que vemos, que hoy está bastante enfatizada, creo que ha venido ya desde hace muchísimos años, y creo que en los años 50 no era la excepción, ¿no? Siempre había este lado de discriminación, de racismo ante los que venían de afuera, o incluso a los que aparentemente se veían que no eran parte de la sociedad más alta, ¿no? Como esta persona que vivía en una covacha, una persona humilde, que, como les digo, sí, quizás por lo que se cuenta en los testimonios, cometía algunos delitos, pero no para llevarlo a ese extremo de condenarlo a muerte, sino debió haber pasado por un proceso judicial justo y por lo que lo estaban acusando, ¿no? No lo estaban acusando por un robo, lo estaban acusando por un asesinato y una violación. Ahora, en tu experiencia, sabemos también que has salido de nuestro país. ¿Qué comparación podrías desarrollar tú de lo que se vive en otros países? ¿Pasa lo mismo que pasa en el Perú? Yo creo que en esta era en la que estamos viviendo hay muchos países que también están viviendo una polarización muy grande. Supongo que es un síntoma de nuestros tiempos, pero sí creo que hay otros países que sí tienen un poco un desarrollo más claro de los valores que debe tener una sociedad y por lo tanto no están pensando siempre en que él es mi enemigo ni que tengo que estar en contra de nadie, sino que todos somos parte de un mismo colectivo, una misma nación, y si yo hago bien las cosas le va a convenir a la persona que está a mi lado y así viceversa, ¿no? Entonces, si yo hago bien las cosas, todos se van a beneficiar en mi sociedad, ¿no? ¿Qué planes en el cine? He visto que, bueno, eres muy... No solo has tenido varias películas siendo muy jovencito, para nosotros eres jovencito. ¿Qué planes tienes en el cine en los próximos meses, Daniel? Sí, bueno, hay ahí, no puedo adelantar nombres, pero sí hay algunas grabaciones. Adelanta. Sí. Siempre nos dicen que con cautela, pero sí, hay algunos proyectos ahí muy, muy interesantes que se están cosiendo. Creo que es momento de contar historias importantes y creo que ojalá que sigan saliendo así a la luz, ¿no? Muy bien, y por supuesto que aquí nosotros vamos a darte siempre el espacio Muchas para gracias. poder conocer un poco más de tus proyectos. Pero vamos a invitar a la población para que pueda ser parte de la obra. Ujú. Muchas gracias. Haz la invitación a Claro. tu cámara 2. Tu cámara Sí. 2. Bueno, invito a todos que vengan a ver El Monstruo Armendáriz en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Estamos desde el 7 de abril hasta el 1 de mayo, los viernes, de viernes hasta lunes a las 8:30 de la noche, los domingos a las 7. Y pueden adquirir sus entradas en la plataforma de Join Us. No se la pueden perder. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, estaremos siguiendo tus pasos y obviamente vamos a ir con Nélida a ver la obra. Hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos con más en Nativa Fondo. Muy bien, continuamos aquí en Nativa a Fondo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre este proyecto de ley presentado por la congresista Sigrid Bazán. ¿En qué consiste esta propuesta legislativa que ha sido presentada a través de su comisión, en la Comisión de Trabajo, que busca integrar a la AFP, a la ONP en una sola entidad? Se trata de una posible estatización. De esto vamos a conocer porque hay un informe preparado por nuestra compañera Kimberly Barrantes.
Una vez más, la discusión sobre una reforma total en el sistema de pensiones en Perú vuelve a la agenda. Esta vez, la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, presentó un proyecto de ley que busca la integración tanto del sector público, ONP, y el sector privado, AFP, sin que exista una posible estatización de la banca en caso sea aplicada. Hoy día hemos explicado claramente, y lo vamos a seguir haciendo en prensa y por supuesto a través de la Comisión de Trabajo, que no solamente no se va a expropiar, no se va a estatizar ningún fondo. El dictamen plantea reemplazar el sistema provisional actual con la creación de un sistema integrado único de pensiones, llamado SIUP, es decir, se busca instalar una gestora estatal que administre a los afiliados que hoy están en las AFP privadas o en la ONP, a los pensionistas del programa Contigo y a los de Pensión 65. En base a ello, se propone que, de aprobarse, todos los afiliados a la ONP, Contigo y Pensión 65, así como los de las AFP menores de 45 años, se adhieran automáticamente al nuevo sistema. Congresista, si es un sistema que contiene al sector público y privado, ONP y AFP, ¿quién los va a administrar? Sí, esto tiene una rectoría y evidentemente el rector es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ojo, aquí nosotros consideramos que el Estado es el garante de derechos. Ninguna empresa privada está enfocada, o ninguna empresa privada en todo caso tiene como propósito garantizar el derecho a la ciudadanía. Este es el rol del Estado y como autoridades no podemos claudicar ante el rol del Estado. El SIUP establece 3 pilares. El no contributivo universal, donde estarían incluidos los afiliados de Pensión 65 y Contigo. El contributivo, que se financia con los aportes del trabajador, el empleador y el Estado. Y el complementario, conformado por los aportes de quienes tienen mayores ingresos. En este tercer pilar, el sector público o privado podrá administrar el fondo de la persona, si ésta así lo desea. Nosotros no estamos planteando desaparecer por completo el sistema ONP-AFP, sino que lo estamos incorporando a un tercer pilar en donde existirá el gestor público, hoy en día ONP, el gestor privado, hoy en día Asociación de FPs, y van a poder, dependiendo de la persona, administrar. Quien decida irse hacia el privado podrá escogerlo en el tercer nivel, quien decida irse hacia el público, dependiendo también de sus ingresos y de sus aportes, por ende, irá al tercer nivel, al segundo o el primer nivel base, que es el primer nivel universal en donde el Estado financia, por ejemplo, como ya lo hace a través de Pensión 65 o el programa Contigo, ¿no? La congresista explica que el financiamiento de las pensiones variará dependiendo de la situación del asegurado. También se considera aquí una posibilidad de que el trabajador, por ejemplo, aporte menos de lo que ya aporta, es decir, 9% en lugar de 13%, pero que con el cofinanciamiento en el segundo nivel en particular, pueda también tener el apoyo del Estado y el apoyo del empleador, que entrarían a contribuir en ese segundo nivel o en ese segundo pilar. Nuestra propuesta es una propuesta multipilar y va a depender también en qué pilar se incorporen las personas para que puedan también ver su fondo de manera rentabilizada. El asegurado dependiente de los sectores público y privado que ingresa mensualmente menos de 5 remuneraciones mínimas vitales aportará el 9% de su salario mensual, mientras que su empleador depositará el 4% y el Estado el 1%. Quienes ingresen más de 5 remuneraciones mínimas vitales aportarán otro 9% al fondo complementario. Y aquí estamos dando las facilidades para que el trabajador, como decía, de lo que aporta ahora, que es el 13%, y lo que ve rentabilizado, que es también el 13%, pueda llegar a una rentabilidad hasta el 15%, aportando solo el 9%, porque en un segundo nivel van a estar también aportando el Estado y los empleadores. Evidentemente no es lo mismo un empleador de una microempresa a un empleador de una gran empresa. Se ha establecido también ahí una forma de progresividad para ese aporte dentro del sector de los empleadores, y el Estado, que también tiene que garantizar, y esto es muy importante para nosotros, una pensión universal que no sea menos de la canasta básica personal, que son alrededor de 350 soles. Si la medida es aprobada con este sistema, las personas que cumplan 65 años recibirían una pensión básica que no será menor al costo de la canasta básica individual, siempre que acrediten al menos 15 años de aportes. Este proyecto volverá a pasar por votación en la Comisión de Trabajo tras una reconsideración. Si bien las sesiones de este grupo de trabajo son los martes, aún no hay fecha para la votación. Kimberly Barrantes,
Nativa nos conecta. Bueno, empieza la Semana Santa y todos estarán en sus casas en este feriado largo. Sean o no sean católicos, vamos a tener unos días más de descanso y de hecho toda la población que estaba protestando contra el gobierno también va a tomarse un descanso y se espera que todo regrese el lunes próximo, ¿no es cierto, Nelia? Así es, y no solamente, bueno, en Lima la mayoría de las personas suelen salir a otros lugares, pasar un fin de semana largo con familia, otros viajan a otras regiones como es Ayacucho, Cusco, entre otras localidades donde se desarrollan actividades costumbristas por el tema de la Semana Santa. Así que desde ya la reflexión empieza en cada uno de nosotros y sobre todo poder también aunar esfuerzos para sacar al país de esta crisis en la cual se encuentra. Cuéntanos un poco de lo de este sacerdote que hace toda la Semana Santa, él hace las madrugadas. Así es en Puno, en el distrito de Caracoto, el padre Abdón Cruz desarrolla ya por varios años la Vía Crucis de la Pasión de Cristo, la escenificación de la Pasión de Cristo, y es la población quien se une a esta escenificación que ya es una costumbre ya por varios años. Jóvenes de este distrito se distribuyen los roles, los papeles y desarrollan la escenificación a partir de las 3 de la mañana. También se involucran las instituciones porque el escenario donde Poncio Pilato se lava las manos es el balcón de la municipalidad. Así que instituciones también son parte de esta actividad y bueno, pues también vamos a compartir estas imágenes el día de mañana y el lunes también para poder también difundirlas a través de Nativa TV. Muchísimas gracias y felices Pascuas para todos. Muy bien. Nos vemos el lunes próximo.